Poema náhuatl, de autor anónimo. CHHA 1610 AM celebra agosto como el mes de los pueblos indígenas. CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Hemos transmitido un total de 22 horas, 16 de ellas vinculando a Canadá con América Latina. Hemos tenido a 49 personas invitadas de 36 organizaciones distintas. 16 organizaciones de Canadá, 14 de América Latina y 6 de España. Estamos creando una colaboración transnacional desde las organizaciones civiles y con las radios. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que las personas sean víctimas de los contrabandistas, de los traficantes de personas y de cualquier forma de explotación. Sabemos que los delincuentes se aprovechan de la falta de información y conocimiento. La trata de personas, el tráfico sexual, la explotación sexual y laboral, la mendicidad, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos humanos, la mendicidad obligada, entre otras, son realidades que nadie puede negar. Las modalidades cambian entre regiones, como mencioné antes, pero conozco a América Latina y he conocido a Canadá y sé que todo esto está ocurriendo a diario y ahora mismo. Las radios están poniendo sus plataformas y recursos en una programación libre de publicidad. Acabamos de escuchar la voz de Eva Rodríguez representando esta valiosa iniciativa ante el mundo. ¿Qué iniciativa? Bueno, se trata de nuestro programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos a un 7º episodio de la 3ª temporada de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Hoy, 12 de agosto del 2024, nos reunimos para profundizar en esta iniciativa y discutir la importancia de hablar sobre la prevención de la trata de personas. Quisiera recordarles que este programa es una iniciativa de CHHA 1610 AM y del Mary Ward Center, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Toronto. Soy Daniela León, periodista y su anfitriona del programa, también miembro del equipo de CHHA 1610 AM. Estoy emocionada de estar aquí para otra conversación, la cual codirijo con Eva Rodríguez, quien lidera la estrategia de prevención y educación sobre la trata de personas del Mary Ward Center. Bienvenida, Eva. Qué gusto saludarte nuevamente. Daniela, muchas gracias. Y hoy somos 3, ¿no? Conversando en este programa. Pero ya nuestra compañera, que durante este año también nos ha estado apoyando, entregando información desde Montreal, ayudándonos a hacer este 7º programa del año 2024. Así es, con el tiempo dimos la posibilidad de crecer, de ampliarnos, así que también damos la bienvenida a Alessandra Santopadre, que nos acompaña en esta edición, en esta 7ª edición nuevamente. Alessandra, bienvenida, gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias, y por mí es un gusto participar con ustedes porque veo la utilidad de este programa, la utilidad de la información y la importancia de tener un canal que pueda llegar a mucha gente para informarlo. Muchísimas gracias, Alessandra, por estar aquí. Como la mayoría de personas sabe que quienes han estado siguiendo esta iniciativa, pero para quienes por primera vez nos escuchan, recordarles que esta iniciativa, que es de CHHA y del Mary Ward Center, pues viene acompañada también de la oportunidad de la distribución, de la difusión, el acompañamiento y las opiniones de las radios aliadas. Y en este contexto agradecemos el compromiso de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. También
también a Radio Internacional Estéreo 105.9, que desde Colombia nos retransmite siempre. También gracias a Radio UDG, de la Radio Universitaria de Guadalajara, y también a Radio Progreso en Honduras, de quien hoy además tenemos el gusto de saludar a Yolani Pérez. Yolani, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Daniela, un gusto también, Eva, quienes nos han impulsado a continuar haciendo red, quienes nos han impulsado a que abordar el delito de la trata en nuestras programaciones sea un aporte que podemos dar a la sociedad, en el caso de Radio Progreso, particularmente a la sociedad hondureña y centroamericana, quienes nos están sintonizando. Y bueno, yo creo que ser parte de esta iniciativa, No hay trato con la trata, nos permite contarle al mundo, contarle también a Honduras que el delito de trata de personas es el tercero más lucrativo, solo por debajo del narcotráfico y la venta ilegal de armas, y que Honduras justamente es un país ubicado estratégicamente en el continente, y al ser el país de tránsito, pues está propiciando más este flagelo. Creo yo que el ser parte de esta iniciativa regional nos ubica como radio a saber abordar esta problemática, a contar historias, pero también llevar análisis, llevar esa mirada regional, que no únicamente esto está trastocando la realidad de los hondureños y las hondureñas, sino que es una situación que se está dando en toda la región. Agradecer de verdad profundamente que nos inviten, que nos jalen, que nos empujen, porque creo yo que esto sería la colaboración. Llamamos en el mundo periodístico la colaboración periodística, hacer redes, hacer nudos, y ustedes nos han permitido esto. Con esta ya tercera temporada creo yo que es muy importante, porque nos dice qué tanto análisis podemos llevar, qué tantas historias podemos visibilizar, y sobre todo en medio de estas realidades tan complejas también decir que hay espacio y organizaciones que están abordando y acompañando a las víctimas. Un gusto desde Radio Progreso ser parte de esta hermosa iniciativa. Yolani, siempre es gratísimo poderla escuchar pues de primera voz, ¿no? Cuando llega a nuestro programa, pero sabemos además que Radio Progreso está siempre, siempre acompañando este proceso. Así que gracias. Las gracias las damos a quienes nos ayudan a que este mensaje llegue a todos los sitios donde pueda llegar, porque como dice bien el lema de este programa, si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Así que aquí estamos poniendo esa voz, y hay algo interesantísimo que decíamos, no solamente la radio, sino también ciertas instituciones se han ido aliando. Eva, algunas de ellas esta última temporada, la verdad. Sí, este año hemos contado con participación activa de Diócesis de Montreal, aquí presente Alessandra Santopadre, ayudándonos al análisis, completando esta ficha, esta figura de lo que ocurre en Canadá. Y desde España, como lo hemos mencionado, otro destino para la población latinoamericana, migrante, refugiada, buscadores de asilo, buscadores de trabajo como migrantes, las hermanas Loredo Sisters, ubicadas allá en España, también nos han entregado información muy valiosa sobre estos procesos migratorios, acompañamiento a personas que están llegando, prevención de trata de personas, busca de ayuda, etcétera. Eva, muchísimas gracias por recordarnos a estas instituciones que realmente, como tú dices, han hecho este trabajo desde distintas áreas, desde distintas aristas, y bueno, ahora podemos difundirlas estas en un programa que dedicamos específicamente a hablar de esta problemática. Y la verdad es que esto me lleva a las preguntas. Hoy voy a hacer yo las preguntas. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Por qué estamos aquí? Pero antes de preguntarles por qué hacemos esto, Eva, iniciamos este programa poniendo un pequeño extracto de apenas 1 minuto de lo que fue tu intervención en Nueva York hablando sobre la estrategia radial No hay trato con la trata. Esto fue en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado entre el 8 y el 17 de julio de 2024. Ahí tuviste la oportunidad de compartir una exposición muy sentida, lo que decía cuando nos la compartiste, sentida, dateada, importante, porque nos permitía esa reflexión que venía también desde la experiencia informada que ha tenido tu trabajo. Cuéntanos un poco sobre eso. Daniela, y a todos quienes nos escuchan, pues se trató de una intervención realizada en el marco, como ya lo mencionaste, del Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la que nos invitaron a contar sobre la estrategia del radioprograma.
este radioprograma que hemos venido realizando desde el 2021. El tema de este foro fue reforzar la agenda del 2030 y erradicar la pobreza en tiempos de crisis, de múltiples crisis. La aplicación eficaz de soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras. Entonces, en este foro se hacen como unos paneles centrales y otros paneles como paralelos. Nosotros fuimos parte de uno de esos paneles paralelos con No hay trato con la trata. eh, lo que hice fue contar qué motivó esta estrategia, cuál fue la necesidad que vimos, y por qué decidimos juntarnos como Mary Ward Center, como CHHA, llamar a otras emisoras y empezar a hacer esta difusión masiva de prevención y de promoción de derechos para evitar la trata de personas. Así es, Digamos, porque ujú. Adelante, Eva. Lo que quería decir es, sí, lo hicimos con esa intención y se ha logrado caminar bastante. Justo ahora podemos ver una imagen que nos permite entender lo que se ha logrado con esta iniciativa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ese segmento que poníamos que ponías, Daniela, en esa parte mencionaba, digamos, lo que es en concreto, lo que hemos hecho durante este tiempo, los programas, 22 programas hasta julio, 16 de esos 22 programas conectando a Canadá con América Latina, 49 personas invitadas de 36 organizaciones. De 36 organizaciones, Exacto. 16 de Canadá, 14 de América Latina, 6 de España, que bueno, ha sido un esfuerzo bonito, importante, la verdad. Sí, hay invitados que repiten, como Alessandra, que está aquí en el 7º programa acompañándonos, como Marta en España, pero son 2 organizaciones distintas, pero son personas que constantemente están aportando. Hemos tenido otros invitados que cada año vienen, ¿no? Y nos ayudan a actualizar de lo que está ocurriendo. Entonces, pues digamos, uno dice, pero bueno, objetivos de desarrollo sostenibles con radio, con trata de personas, ¿por qué? Porque ¿Cómo se hay come? hambre, sí, hay empobrecimiento, hay pérdida de recursos para la producción de alimentos, hay pérdida de recursos para la sobrevivencia de las personas y pues la gente busca ir a donde cree que encuentra posibilidades para la subsistencia y es lo que nosotros hemos siempre dicho, ¿no? La gente desde Suramérica perdiendo tierras, perdiendo agua, perdiendo recursos de producción, perdiendo oportunidades de subsistencia, viajando hacia los tradicionales países ricos del norte, buscando trabajo y buscando oportunidades. Esto los convierte en presas fáciles de las desafortunadas redes criminales que abundan en el mundo y que atraviesan todo el corredor de tránsito desde América Latina hasta Norteamérica. Esa idealización, ese sueño, paraíso idílico que pensábamos que era migrar hacia el norte ha provocado bueno, ha sido parte de la provocación de toda esa vulnerabilidad, ¿no? Hay algo que me gusta mucho y es que en el programa constantemente nos referimos a los países empobrecidos, porque hay una diferencia entre ser países pobres y ser países empobrecidos, los que como ciudadanos nos vemos obligados a salir. Alessandra, voy a aprovechar este espacio y la participación constante que hemos tenido de su parte para poder saber su opinión de por qué debemos hablar sobre la trata de personas en un programa radial, desde su experiencia, desde su trabajo uno a uno, de manera personal con cada uno de los migrantes. ¿Qué opina? Bueno, yo cuando empecé acepté de participar a esta radioemisora. Me encantó porque me dio a mí también la posibilidad de conocer este fenómeno de la trata, del tráfico, buscar informaciones, buscar respuestas. Y ahora Eva utilizó una palabra que me impactó: actualizar. El fenómeno migratorio cambia. Tenemos que actualizarlo, conocerlo cada día, cómo se desarrolla. Pero también las dinámicas de la trata y del tráfico se actualizan. Se hace a veces más escondida, se conforma a las migraciones, a los riesgos. Entonces tenemos que estar vigilantes,
porque ellos también cambian la forma de actuar. Y nosotros los vimos cuando se cerró el camino Roxama para los solicitantes de asilo, cómo también la gente sigue llegando en otra forma, en otra manera, en otro camino y víctima de trata, de tráfico, utilizo una palabra que utilizamos en México cuando trabajé en México, los polleros, de gente que le vende el sueño sin dirle los peligros. Y entonces, como esta mente que está atrás es muy, muy atravesa. Y nosotros tenemos que buscar la manera para conocerla, para denunciarla y para avisar a la gente a cuidarse de eso. Compartir un mensaje informativo a veces parecería, digo yo, ocasionalmente puede sonar como una obviedad o como una redundancia, pero al final del día no es ni obviedad ni redundancia, porque esas cosas en las que estamos insistiendo son la razón por la que se produce tantas vulnerabilidades. Por ejemplo, en el programa hemos insistido muchísimo en que los mensajes engañosos que están en redes sociales deberían ser ignorados, debemos tener muchas banderas rojas cuando vemos mensajes muy, muy buenos, decíamos de eso tan bueno no dan tanto, y siempre traemos esta reflexión, pero es que si fuese una obviedad, no serían tantas las personas que caen en redes de trata con este tipo de anuncios, ¿no? Sí. Y esos mensajes engañosos que quieren atrapar personas son permanentes, no paran, innovan, cambian, renuevan. Si uno se pone a analizar las social media, el Facebook, el Instagram, se da cuenta de las cuentas creadas diariamente con ofertas de trabajo, con ofertas de viaje a Canadá, con ofertas lo vinculamos para que estudie en Canadá, en Estados Unidos, en España. Entonces, seguiremos repitiéndolo, Daniela y Alessandra, ¿cierto? Y de hecho yo estaba compartiendo con Daniela cómo ahora nos encontramos, sobre todo aquí en el Quebec, con bastante joven de México engañado y que se vende todo con una promesa de buscar trabajo, y cuando llegan se ven confiscado su pasaporte, se ven puestos en cuartos 10, 11, 15 personas dándose la rueda para dormir en un colchón, y se dejan solo, y cómo esa gente se transforma en gente tan vulnerable a nivel también psicológico, que muchos de ellos se encuentran después en el hospital víctimas de droga, de alcohol. Y hace una semana nosotros, porque este muchacho tuvo la suerte de encontrarnos, pudimos con una red, hablando con su familia en México, hablando con el consulado, encontrando un organismo que le podía pagar el boleto, proponiéndole un ticket de viaje, se regresó después de 5 años de vida horrible aquí en el Quebec. Wow. Y después de haber pasado más que un mes en un hospital psiquiátrico. Y entonces, y hay mucha gente en esa misma situación. Entonces es importante también hacer conocer los lugares seguros, los organismos seguros, donde esta gente puede pedir ayuda para buscar apoyo, protección y una vía de salida. Y el tema de confirmar información, ¿no? Digamos que si uno piensa en personas adultas que están viajando desde el campo, desde zonas alejadas, personas que tienen menos acceso a la tecnología, sabemos que estas personas se informan de pronto más por el voz a voz, por la prensa, porque tienen, digamos que menos habilidades para... También, ¿no?
para indagar, ¿no? Para indagar si es cierto. Pero la población joven tiene muchísimo conocimiento, se mueve por TikTok, por Instagram, por Facebook, por yo no sé cuántos más, esos son los que yo conozco, no sé cuántos más. Ellos tienen mejores herramientas. Acá hemos tenido casos, y lo hemos hablado, el que llegó al aeropuerto, y esto lo he repetido muchas veces, con sus maletas y se quedó esperando a nadie, porque nadie llegó, pero sí pagó dinero para venir a trabajar supuestamente, para venir a estudiar supuestamente. Entonces, después a endeudados, prestamos el banco, dejaron la universidad allá, vendieron lo que tenían, entonces a trabajar en lo que les salga aquí, víctimas de explotación laboral, víctimas de explotación sexual, para tratar de reponer. Estas cosas son las que esos organismos multilaterales están viendo, y pues los analistas y los expertos unen hilos, y nosotros digamos que nos hemos venido haciendo expertas en el camino de la vida y escuchando las narraciones. Tristes, desafortunadas la mayoría de ellas, algunas positivas, algunas buenas, como nos contaba Alberto aquí, ¿no? Después de tener una decepción, cómo usando sus recursos y, digamos, su fortaleza interna logró salir de eso, pero es lo que está pasando, ¿no? Y pues quería comentar aquí, Daniela, sin extenderme pronto mucho, que las Naciones Unidas en esa, digamos, en esos eh, objetivos que ha puesto para el 2030, lo que ha propuesto es, tenemos que construir un mundo mejor, tenemos que ser mejores seres humanos, tenemos que aprender a colaborar más entre gobiernos y entre instituciones y entre la empresa privada. No tiene que pensar solo en dinero, sino también en la humanidad de los trabajadores, de los compradores, de los consumidores. Tenemos que ser más amables con la naturaleza y con los medios de recursos naturales. En ese sentido es que se plantean estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Se Ujú. dice muchos problemas, muchas malas acciones desde los seres humanos, desde las empresas, desde los gobiernos, desde las multinacionales, que tenemos que transformar para reducir la pobreza, para acabar con el hambre, para acabar con revertir los daños del cambio climático, para ser mejores cuidadores del planeta, para reducir la violencia contra las mujeres, para reducir los índices de analfabetismo y aumentar la calidad de las escuelas y el acceso de niños y niñas a las escuelas, para crear espacios más justos de trabajo, de acuerdo con la normatividad internacional, para alcanzar y construir países y regiones en paz, libres de violencia, para la justicia. Entonces, en ese sentido, ligar todos los fenómenos traumáticos que dañan al ser humano y cómo ellos son generadores de otras formas de amenazas, pues eso hay que analizarlo, y eso es lo que la migración masiva pone personas a expensas de los traficantes, de los tratantes de personas, de los explotadores. Por eso todo eso está intrincado, y eso es lo que hemos tratado en estas 23 horas de poner, De digamos, de ponerlo unir. en la mesa. Pero yo tengo aquí un cuestionamiento o una reflexión, ¿no? Cuando hablamos de ser buenas personas, cuando hablamos de prevenir delitos como el de la trata de personas a través de la información, del poder conectarnos, me preocupa a veces que vaya a sonar a que esta responsabilidad siempre recae sobre el individuo como tal, cuando también recae y sobre todo recae sobre la institucionalidad, ¿no? Las reglas que pone el Estado, las reglas que hacen los estados entre sí. Creo que es algo que también hemos cuestionado aquí en el programa, pero que quisiera como dejarlo un poco más explícito y preguntarle su opinión al respecto, Alessandra. Yo creo que, cierto, nosotros podemos decidir como persona, yo voy a decidir de mis acciones personales, pero ese es un fenómeno, es una preocupación, es algo que se quiere, como dice Eva, hacer un mundo mejor, nos interpela a todos como comunidad, como sociedad, como país. Y entonces, si de veras salimos de la idea que podemos crear un mundo mejor con reglas, justamente, las reglas existen
empiezan a existir de la familia. En cada familia hay reglas que se tienen que respetar, pero las reglas están al servicio del ser humano, no contra el ser humano. No le impide de vivir feliz, no lo empuja a buscar soluciones alternativas, poniendo su vida en la mano de alguien que después lo engaña. Entonces, este bien común se tiene que construir juntos. La belleza de este programa es que nos empuja a trabajar juntos, distintos países, distintas organizaciones, para que solamente si estamos unidos podemos llegar, como dice Eva, a este sueño de una vida mejor, solucionando problemas, buscando rutas, buscando respuestas, empezando de ya a trabajar también en los países de salida de esta gente, porque también desde allá se tiene que empezar a trabajar, dándose información justa y poniendo reglas de vida digna por todas las personas, donde ellos viven se puedan realizar y sentir como seres humanos en el respeto de su dignidad, en el respeto de sus sueños, y no tienes que ser obligado a salir. Entonces, esta red del país de salida, el país de tránsito, país de destino, se tiene que seguir trabajando juntos. Sí, yo empiezo de mí misma, porque puedo controlar mi decisión, pero se tiene que empezar a vernos como conectados y tomar decisiones comunes por una solución común. Gracias, Alessandra. ¿Tú qué piensas, Eva? ¿Qué piensas respecto a eso, los cuestionamientos que ha planteado el programa, que han planteado los invitados, las organizaciones, están apuntando hacia allá? Sí, estamos viviendo en un mundo con unos modelos económicos y con unos modelos políticos enfocados en la generación de ganancia, ¿no? En los ingresos, en el profit, que no piensan en la naturaleza, que no piensan en el agua, que no piensan en los bosques, que no piensan en la selva amazónica, que no piensan en los seres humanos y en la dignidad de los seres humanos, que no piensan en los derechos humanos. Entonces, estamos en medio de un momento donde gobiernos aliados con emporios económicos pasando por encima de la dignidad y de la necesidad, digamos, de existencia del ser humano y del planeta a largo plazo, avasalladores, destructores, la selva amazónica, lo mencionamos, el tapón del Darién, distintos lugares de este planeta que conocemos, que reconocemos, pulmones, espacios importantes para la supervivencia de la raza humana en el planeta, acabados porque se ve allá el oro, se ve allá el coltán, se ve allá la madera, se ve se envenenan con mercurio, la gente, ya lo mencionaba anteriormente, entonces la gente tiene que salir porque los ríos desaparecen, son envenenados, porque las lagunas desaparecen, son envenenadas, la gente de la selva está saliendo porque la erosión causada por la deforestación masiva. Entonces, la intervención del ser humano, la visión de generar ganancia por encima de todo, está generando esta crisis migratoria y va a aumentar la crisis migratoria desde los países del sur hacia los países del norte. La gente necesita buscar recursos, necesita buscar medios de subsistencia y estamos paradas en piso canadiense, estamos paradas ubicadas en el norte, pero sabemos que desde estos países es desde donde se promueve de manera masiva todos esos modelos económicos, políticos desiguales. Entonces, es también una consecuencia de lo que se está promoviendo desde aquí. Y hay gente inescrupulosa, hay gente que no piensa en la dignidad, que no piensa en los derechos humanos, que también piensa en generar ganancias y en generar recursos como sea, y entonces esos crean las redes criminales para terminar de hacer más daño, digamos, en este modelo tan confuso en el que estamos habitando. Así es, pero así como pasan las cosas desde acá y aunque nosotros estemos en territorio hacia el norte, en Canadá,
hay acciones que se están haciendo hacia también Latinoamérica y una de esas es a la que va a asistir Alessandra en unos pocos días. Alessandra, sé que se está preparando un encuentro latinoamericano que convoca además la Conferencia de Obispos de América Latina. ¿Puede platicarnos un poquito de este espacio, de este encuentro? Sí, desde el 19 al 23 nos vamos a encontrar en Ciudad de Panamá con todos los obispos y agentes de pastoral migratoria de la región centroamericana, el Caribe, Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y queremos reflexionar para después salir con una carta oficial. En esa carta queremos también identificar las rutas de los corredores migratorios, determinar las causas que provocan ese incesante flujo y las consecuencias que le derivan. Queremos ver cómo se puede implementar un acompañamiento eficaz de las personas en movilidad del país de salida hasta el país de llegada. Y tenemos espacio para preparar un capítulo de reflexión sobre las políticas excluyentes que expone la decisión tomadas por los gobiernos que han tenido como objetivo la disuasión y la desprotección de la población migrante, trayendo consigo graves violaciones a los derechos humanos y a la muerte. Ante el endurecimiento de los controles en la ruta migratoria, también nosotros, ¿cómo nos ponemos? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué acción vamos a tomar? Entonces, vamos a tener como 4 días de reflexión, de compartir, para salir con algo de escrito. Uh-huh. Vamos en Panamá, donde hay una situación política en ese momento muy difícil, porque cambió el gobierno, ya está ancora más complicada la situación en el Darién, y entonces no es acaso que encontramos ese lugar. Alessandra, vas en representación de la diócesis de Montreal. Sí, bueno, del Canadá, porque todavía aquí es el segundo año que nos invitan a mí, a un obispo de una diócesis aquí del Quebec, para representar un poco el Canadá en general. Uh-huh. Entonces, nos estamos recogiendo todas las informaciones para después compartirlo. Yo voy a tener, como me dieron 15 minutos de hablar en un día para uh-huh. presentar. Y entonces la Conferencia de los Obispos de Canadá escogió también este año el Monseñor Noel Simard de Valleyfield, que va a ir conmigo porque ya participamos el año pasado en Salvador y en Colombia. Muy buena suerte con eso. Sabemos que los documentos son al final testigos de una reflexión y de un trabajo que se acompaña durante años, que se actualiza durante años también, como hemos platicado en este mismo programa. Así que muchísima suerte, Alessandra, que sea un espacio que nos permita extender fronteras, igual que el lema de este programa. Si el problema atraviesa fronteras, pues tenemos que buscar soluciones que también atraviesen las mismas fronteras. Sí. Eva, tenemos una sorpresa adicional para el programa. ¿Nos la quieres presentar? Como estamos en meses de muchas reuniones internacionales, de muchos foros, diálogos, reflexiones y toma de decisiones, pues resulta que también se efectuó en julio el diálogo constructivo sobre crimen, delitos y la trata de personas, mecanismos para revisar cómo los países del mundo están avanzando en la prevención y en la finalización del crimen, entre esos la trata de personas. Y este año ese diálogo constructivo se realizó en Viena y tuvo un foco especial en lo que tiene que ver con niños víctimas de trata de personas. Entonces, Marta Santos desde la IBB en España nos va a explicar en qué consiste y ahí tuvimos también una participación, ¿no? Con un policy statement, con un documento que enviamos analítico en este sentido. Vamos a escuchar entonces a Marta Santos de la IBB. La trata de seres humanos es probablemente una de las situaciones de injusticia que crean más sufrimiento en el mundo.
ya que supone el enriquecimiento ilícito de redes internacionales de delincuencia victimizando a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Se calcula que hay unos 40 millones de personas que sufren alguna de las diversas formas de esclavitud moderna. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la agencia de la ONU encargada de luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional. Esta agencia tiene su sede en Viena, Austria. Entre sus logros se encuentran las resoluciones que dieron origen a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como el Protocolo de Palermo, que es un tratado multilateral que fue adoptado en el año 2000 y que está ratificado por 147 países, es decir, casi todos. Se trata del primer instrumento global jurídicamente vinculante con una definición acordada sobre la trata de personas. Esto es fundamental para facilitar la convergencia de las legislaciones de todos los países en materia de tráfico de personas y, por tanto, garantizar los derechos humanos de las víctimas. En España, por ejemplo, está ahora en proceso de elaboración un anteproyecto de ley integral contra la trata. Y es muy importante que esta ley esté alineada con los protocolos que el Estado español ha ratificado a nivel internacional. Existe un proceso continuo de revisión por parte de la ONU de la implantación de estos protocolos en los diferentes países. Con esto se pretende ayudar a los Estados en la aplicación efectiva de los mismos. Las revisiones se hacen en los llamados grupos de trabajo, que reúnen periódicamente en Viena a los responsables gubernamentales de los países miembros del protocolo. Después, a continuación, se convocan los llamados diálogos constructivos, en los que, además de los gobiernos de los países, también participan otras partes interesadas, como por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil. Este año la revisión incide sobre todo en dos temas: la trata de niños y niñas y la trata para la extracción de órganos. A través de la oficina en la ONU, el IBVM, nos hemos coordinado para participar en el diálogo constructivo en Viena, que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio. Hemos escrito un posicionamiento, un statement, que hemos enviado y que será publicado formando parte de las aportaciones de las ONGs al proceso de revisión. Además de proponer algunas medidas concretas a ser tenidas en cuenta por los gobiernos, en este statement hemos querido reflejar el trabajo que se realiza en diferentes partes del mundo por el IBVM en la lucha contra la trata de personas, desde la experiencia en el terreno de las Hermanas de la India, la colaboración del Mary Ward Center de Toronto con los trabajadores migrantes y la amplísima trayectoria de incidencia política en la Unión Europea de Imelda Pool a través de la red Renate. Si queréis saber más sobre el tema de la trata de personas, otros proyectos del IBVM o las conclusiones de estos diálogos constructivos, podéis consultar nuestra página web, donde os seguiremos informando. Muchas gracias. Esta fue la participación de Marta Santos del IBVM en este programa en el que nos explica varias reflexiones sobre el tema de la trata y de cómo se ve desde los distintos organismos. Quisiera platicar un poco sobre eso, preguntarles qué podemos comentar sobre esta conferencia y qué conclusiones se alcanzaron. Pero antes, quisiera también recordarle a nuestra audiencia que tienen varios espacios donde pueden encontrar la información sobre la trata de personas que se ha difundido en este programa. El primero, pueden encontrarlo ya sea en la web del Mary Ward Center o en la web de CHHA 1610 AM. También en las páginas de YouTube de CHHA 1610 AM o el Mary Ward Center tenemos listas de reproducción con el programa No hay trato con la trata, y allí también van a encontrar la información y los links para buscar la información del IBVM en España. Así que están todos invitados a poder encontrar esta información allí. Creemos que es información de utilidad para todas y todos. Eva, ¿qué podemos comentar sobre lo que pasó en esa conferencia y las conclusiones alcanzadas? Daniela, mira, antes quiero comentarte que, y se me había olvidado contarlo, hace un mes supe de gente que está viajando de América Latina para España y a la que le recomendaron escuchar nuestros radioprogramas por la información que se dan también desde España. Voy a pedirles el favor que me envíen un escritico de un párrafo de eso que me dijeron, agradeciendo porque gente viajando a España está recomendando este radioprograma nuestro. Entonces, bueno, esa pequeña cuñita. Luego, sí, las conclusiones, Daniela. Esta conferencia es una observación, digamos, especial que se hace sobre distintas formas de crimen, pero la trata de personas ocupa un espacio importante porque es parte de lo que hacen las Naciones Unidas en la Oficina contra las Drogas y el Crimen. Y digamos que hacen una detección más rigurosa y crucial en la lucha contra la trata de personas. Y ellos concluían lo siguiente, decían: el mundo está cambiando continuamente debido a las crisis económicas, los conflictos, los desplazamientos forzados y el cambio climático. Mencionábamos estos temas. Estas poderosas fuerzas crean un entorno fértil para la trata y la explotación de personas vulnerables.
En 2022 aumentó el número de víctimas de trata detectadas. A nivel mundial, 2 de cada 5 víctimas detectadas son niños y niñas. Una proporción que ha aumentado progresivamente del 30% en 2016 al 38% en 2022. ¿Te acuerdas que hace unos años decíamos que era 1 de cada 4, ahora está 2 de cada 5, entonces es eso del 30 al 38. Ujú. La trata de personas afecta a los niños y a las niñas en distintas formas, por trata, con finalidades de explotación laboral, sexual, niños que vemos ejerciendo mendicidad en distintas ciudades del mundo y son niños que son robados, cooptados, que son controlados para recibir dinero para alguien que tiene a 20 a 30 niños distribuidos en las ciudades ganando dinero para estas personas traficantes, niños usados para cometer crímenes, distribución de drogas, porte de armas, lo que sea, porque no son perseguidos. Son muchas las formas como son afectados. También decían, Eva, que entre las conclusiones hay algunos de los elementos que hemos mencionado aquí en el programa, en No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, y es que la trata de personas es en general un delito muy oculto, lo que dificulta considerablemente mencionarlo. Los datos de 2021 y 2022 muestran que la tendencia creciente a nivel mundial en el número de niños y niñas víctimas registradas de trata de personas, lo que pone en relieve las formas emergentes de explotación y los nuevos patrones de explotación sexual. Entre las víctimas detectadas, la explotación sexual es el principal objetivo de la trata de niñas. Los niños son objeto de trata predominantemente para trabajos forzados, mendicidad, actividades delictivas forzadas. Eva, tristeza me da recordar y haber escuchado de personas de todas partes de Latinoamérica hablar sobre cómo las niñas y niños son vendidos desde sectores rurales a sectores urbanos para la mendicidad, para la explotación sexual, etcétera, desde las mismas familias a veces que están desinformadas, que piensan que cuando les entreguen van a tener quizá un mejor futuro o simplemente no tienen mayor reflexión sobre lo que pueda estar pasando, ¿no? Parte de la trata de personas, como decíamos, es esta desinformación también. Vendidos o raptados, ¿no? Pero, Ujú. em, y este mes que también estamos con el tema de los pueblos indígenas, en, América Latina, quienes hemos viajado por distintos países, allá vemos como, niños indígenas ejerciendo mendicidad. Y, yo alcancé a ver en un par de ciudades que había un camión que iba y los distribuía en la mañana y los ubicaba en sus esquinas y los recogía en la tarde para que les dieran la plata que habían recogido. Entonces, la trata se da de Suramérica hacia Norteamérica, pero también dentro de los países de Suramérica, ¿no? Del campo a la ciudad, de las zonas rurales a las ciudades, entre países. Y esto es algo que también se ha mencionado desde hace unos años en esta gran convención que hace las Naciones Unidas, la Oficina contra el Crimen y el Delito. Y es que antes hablábamos de una trata de personas más transnacional. Por los controles que se ejercen ahora es incluso más al interior de los países. Y eso lo veíamos aquí en Canadá también cuando nuestros primeros programas, cuando revisábamos cifras, cómo aumenta el número de personas que se mueven de una ciudad o de una región hacia otra región, porque se reducen los controles, ¿no? Se va en un carro, en un camión, en un vuelo interno, que no tienen que pasar, digamos, como esas controles de Peajes y así. tales internacionales que son más difíciles. Y yo sé que Alessandra también sabe del tema. Sí, ahora, bueno, escuchando, a mí siempre me toca cuando se habla de niños y niñas menores, y acabo en esos días de hacer un campo de verano con niños solicitantes de asilo, y entonces ver ellos jugar y pensar a otro que no tiene este derecho, que no tiene este lugar seguro y protegido, y cómo esta categoría es la más vulnerable porque no logra hablar, tiene miedo de hablar y hablando de movimiento en un mismo país, yo me acuerdo que cuando trabajé en la frontera entre Colombia y Argentina, había un puente
llamado Ponte Libre, donde había niños, y yo lo vi con mis ojos, niños cargando en bolsas de harina, porque ellos no lo paraban a la frontera, de un punto al otro, trabajando todo el día, descargando camiones que no podía pasar la frontera, y entonces los niños pasaban este puente, se cargaban bolsa de harina en la espalda, pasaba del otro lado, dejaba el bolso, regresaba y sí seguía. Como estos niños venía utilizado como carga humana para los intereses económicos de un país, para no pagar dacios, para no dejar pasar sus camiones, y estas imágenes todavía se me quedan en mis ojos, y a veces ellos no tienen voz, y nosotros tenemos que ser la voz de estos muchachos, muchachas, niños, niñas, para que todos los que ellos viven puedan salir a la luz, pueda ser denunciado, y en el mismo tiempo buscar soluciones para que ellos no vengan más afectados, no vengan culpabilizados, y no vengan, que no encuentren algo de graves que se repercuta sobre ellos o sobre sus vidas, porque más fácilmente se puede pasar de un tráfico de seres humanos por la trata laboral a un tráfico de órganos. Y eso también sabemos cómo es vivo. Niños que vienen utilizados por tráfico de órganos, gentes, y a veces cuando se piensa en eso, se piensa películas de cinema, y esta es realidad. Esa no es un film, es realidad. Y entonces creo que el hecho de estar aquí es cierto, denunciar. No podemos quedarnos callados, ya no más. Por el poder de alguien, no. Decíamos, aquí hay un lema bien bonito en esta radio desde donde estamos emitiendo ahorita, que dice: esta es la voz de la comunidad. Y ojalá la voz de la comunidad también es de esas voces que están silenciadas, ya sea por desinformación, por temor, por miedo, porque no tienen acceso también a hablar, a decir lo que está pasando. Pero hay una cosa que me ha parecido importante conocerla de personas, de expertos como ustedes, que han trabajado directamente con las personas que están migrando y que han sido vulnerables, y muchas de ellas víctimas de la trata de personas. Es entender, me pongo en este momento como audiencia, y es entender que la trata de personas no solamente es un delito sexual, que quizá es uno de los mitos o de las creencias que más está inserta en nosotros como sociedad, creer que la trata de personas es específicamente para crímenes sexuales, sino también ha sido entender la diversidad de objetivos que tiene este delito, como decíamos hace un momento, tan oculto, tan atroz, tan lucrativo además, y por lo tanto tan común. Y que este delito tiene, por ejemplo, los fines de explotación laboral en adultos, y ahora ustedes también ponen esta reflexión de las niñas y los niños, ¿no? Afectados, víctimas de todo tipo de delito alrededor de ellos. ¿Por qué estas reflexiones, aunque sean incómodas y difíciles de decir, tienen que ser dichas? Quisiera hacerles esta última pregunta que redunda un poco con lo que hemos hablado, pero que nos recuerda el objetivo de este programa, que es saber cómo podemos, por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de estas cosas, y cómo se puede poner esto sobre la mesa ante los organismos multilaterales. Y se los pregunto porque tenemos que ir concluyendo. Entonces, no sé si empezamos, tal vez, Eva. Me mandaste a mí al ruedo, Daniela. Sí. Me gustó. Mira, para decirlo, mira, no solo porque los niños queremos los niños, y porque los niños son inocentes, y porque los niños son lindos, y porque los niños tienen que ser protegidos, sino porque los niños están siendo usados de manera masiva. Mira, la UNICEF decía que 160 millones de niños están en situación de trabajo infantil,
Ya lo decía Alessandra, está en el campamento de verano con niños migrantes, refugiados, y es increíble pensar en que hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar en una mina, en una cantera, en un puerto, mendigando, haciendo cosas ilícitas, obligados. 160 millones de niños están en situación de trabajo infantil y 50 millones de adultos y niños están en situación de trabajo forzoso, incluido en las cadenas de suministros mundiales, es decir, haciendo trabajos que son necesarios para abastecer alimentos, para abastecer todo lo que nosotros necesitamos para nuestra sobrevivencia. Y el tema de 1 de cada 3 víctimas detectadas es un niño, decían hasta 2023, ahora ya escuchamos hoy en las conclusiones del 2024 que son 2 de cada 5, o sea que sigue aumentando. Es importante mencionarlo en los niños porque sigue aumentando la cifra, sigue aumentando el número, como trabajo forzado sexuales, trabajos sexuales forzados, eso no es trabajo, eso sí ya es, un niño jamás podrá elegir trabajar en un trabajo sexual. Un niño es víctima de explotación, de violación, de todo tipo de vejámenes en este tipo. Son nuestros niños, niños que aunque no estén en nuestros países, lo están viviendo, así sean niños que están ahí sí en países lejanos, en otros continentes, pero incluso en América Latina sabemos que existe muchísima daño a los niños y a las niñas por trata de personas. Alessandra, cuéntanos esa Sí, yo reflexión quiero final. retomar, gracias que Eva habló antes que yo, pero ella dijo una cosa importante, estos son nuestros niños. Y es verdad, tenemos que sentirlo como nuestros niños, víctimas. Y hay una carta de derechos de los niños. En esa carta hay derecho a jugar, a ir a la escuela, a divertirse, a estar con los amigos. Yo los invito a leer esta carta de los niños, que defiende los derechos de los niños, y a averiguar cómo los países la respetan o no la respetan. Porque esa carta firmada, señada de países, tiene que ser nuestra carta que nos empuja a denunciar todas las violaciones que pasan, porque esos son nuestros niños. Muchísimas gracias, Alessandra, Eva. Esta es una iniciativa que nos ha permitido platicar de todos estos ejes de los que hoy hemos hecho un recuento para contarles que No hay trato con la trata. Lleva su 7º episodio de su 3ª temporada, que llevamos muchísimas horas al aire, difundiendo no solamente aquí en Canadá, no solamente aquí en Toronto, en Montreal, sino también que nos hemos podido extender a toda Latinoamérica a través de la alianza con radios de todo el continente, a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, por ejemplo, que nos enlaza con más de 1,000 radios comunitarias que llegan pues sí, agarran este mensaje y lo llevan a las comunidades donde más se requiere información. También gracias a Radio Progreso en Honduras, Yolani hoy nos estuvo acompañando, contándonos que su compromiso de difusión también está siempre presente. También a Radio UDG en la radio universitaria de Guadalajara, en México, a quien también enviamos un cariñoso saludo, a Radio Internacional Estéreo, que desde la frontera Ecuador con Colombia también nos retransmite. Y Que que no nos han están en vivo, disculpa, Sí. mira, ahí tenemos Brian, nos acaba de poner el mensaje, están que está en vivo. transmitiendo en vivo Pues un Internacional Estéreo. saludo. Pues un saludo para ellos, su audiencia que nos escucha allá, mis compatriotas que están en Ecuador también. Y a Un mis abrazo compatriotas enorme. en Y a los Colombia, en el sur, en exacto. el bello Nariño. En el bello Nariño, en el norte de Ecuador también, que seguro, entiendo que Radio Internacional tiene acceso, extensión en ambos sitios, así que un abrazo para toda la audiencia que está allá, para Radio Internacional, por su gran compromiso con este proyecto. Muchísimas gracias porque nos han permitido pues desarrollar estos mensajes que lo hacen expertos. Me ha encantado también la posibilidad, bueno, aquí un poco de mediadora, porque yo no soy experta en el tema, pero he aprendido
como seguramente la audiencia también ha aprendido muchísimo, de voces expertas como las suyas, como la de Eva, como la de Alessandra y la de los 36, de las 36 organizaciones que también han estado presentes a través de 49 invitados. Organizaciones de Canadá, de Latinoamérica y de España, todas presentes en este espacio, que bueno, está creciendo cada día más, y esta no es una despedida, sino apenas un recuento, ¿verdad? Creo que con esto quisiera invitarles ya a dar unas frasecitas de despedida para poder irnos, no sin antes decirles de la alegría que me da tener este programa, esta oportunidad y de saber que continúa. Alessandra, tal vez podemos empezar ahora contigo, te mando el ruedo a ti. El tráfico se tiene que denunciar. Todas las víctimas tienes que tener alguien que sea voz por ellos, porque no es justo, es injusto, no respeta la dignidad, y entonces juntos tenemos que denunciar. Denuncien, no hagan miedo. Eva, adelante, por favor. Los gobiernos tienen responsabilidad, tú lo preguntábamos, lo hemos conversado, la protección de la vida, la protección de los derechos humanos, la creación de regiones, de zonas en paz, el que vivamos como seres humanos libres de violencia, el que no suframos daño, especialmente los niños. Son especiales protegidos por la Carta Universal de Derechos Humanos, tienen una carta especial protegiéndolos. Entonces seguiremos desde este espacio como Mary Ward Center, como CHHA, como Diócesis de Montreal, hablándole a los gobiernos para que realicen su compromiso, su deber, su obligación de proteger a las personas, a sus nacionales y también a los migrantes, también a los que llegan aquí a trabajar, a aportar, porque no pueden ser víctimas de esos trabajadores de ningún tipo de explotación ni de ningún tipo de sufrimiento en contra de su dignidad y de sus derechos humanos. Muchísimas gracias, Alessandra. Eva, nada más recordarle a nuestra audiencia que si es que está, si necesita denunciar un crimen de delito de tráfico de personas, si usted es víctima, si conoce una víctima, si necesita darle información a una víctima, sepa que aquí en Canadá pueden llamar a la línea de denuncia contra la trata de personas. Ese teléfono es el 1-833-910-10. 1-833-910-10, una línea 24 horas al día, 7 días a la semana, y que atiende sobre todo en 200 idiomas, así que si requieren hablar, pedir apoyo en español, bien pueden hacerlo. Alessandra, Eva, muchísimas gracias. Ha sido una edición muy bonita el poder recapitular esta iniciativa. A ti, Daniela, muchísimas gracias a ti, a CHHA, gracias, Alessandra, por tu disponibilidad, por tu compromiso, por el amor que tienes uniéndote con nosotras cada mes. Muchísimas gracias a ustedes.